Muy ¿Cómo bien, estás? buenos días con todos, estimados líderes participantes en nuestro programa de alta gerencia y liderazgo en educación médica. Es grato darles la bienvenida el día de hoy a esta segunda unidad del curso. Como sabemos, las primeras 4 sesiones, la unidad anterior estuvo dedicada sobre todo al tema de gestión. eh, y ahora vamos a dedicar las 4 sesiones, que son las próximas, esta semana y 2 semanas más, 3 semanas en total a ver temas de innovación e investigación en educación médica. De hecho, esta sesión, la del día de hoy, está centrada en el tema de innovación. Vamos a tener 2 conferencias sobre 2 aplicaciones, innovaciones específicas que van a ser expuestas por 3 conferencistas y luego una mesa redonda, después de la cual tendremos nuestra pausa saludable y después el conversatorio por el grupo. Ese es el plan del día. Nuestra primera conferencista, que ya se encuentra con nosotros en este momento, la doctora Carolina Williams. La doctora Williams es doctora en educación y magíster en educación superior con mención en docencia e investigación universitaria. Es diplomada en educación en ciencias de la salud, en metodologías y habilidades docentes, en aplicaciones estadísticas para investigación clínica y en publicaciones en salud, certificada también en formación para la implementación de microcredenciales con criterios de calidad internacional y es presidenta de la Sociedad Chilena de Educación en Ciencias de la Salud. Su trayectoria académica ya es de más de 17 años en educación médica y en ciencias de la salud, y sus líneas de investigación están enfocadas en estrategias de aprendizaje y metodologías activas. Es un honor tenerla entre los conferencistas del curso. Doctora Williams, tiene usted uso de la palabra por 20 minutos. El honor es mío, doctor. Muy buenos días a todos. Es un placer poder acompañarlos esta mañana. Así que si me permiten, y por los escasos 20 minutos voy a compartir, ¿cierto?, la presentación con ustedes. Si ustedes bien me retroalimentan, si la pueden ver bien, ahí está. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Sí, Muy Bien, bien. doctora. sí, doctor. Muchas gracias. Bien, comprenderán que 20 minutos para mí es un poco difícil, en el fondo centrar tanto de lo que quisiera conversarles y mostrarles. Esto es una presentación primero hecho con mucho cariño para ustedes, enfocada más bien en un punto muy importante que muchos personas expertas en la educación de alguna manera lo han mirado de manera muy, muy superficial, ¿de acuerdo? Entonces, hoy día voy a compartir con ustedes el impacto de las metodologías activas en la estrategia de aprendizaje, y esta presentación quisiera dejarles en el fondo algunas reflexiones muy importantes que ustedes tienen que considerar cuando estamos hablando de las metodologías activas y del factor docente, sobre todo cuando en las políticas de diferentes países está muy centrado actualmente en las innovaciones docentes, ¿ya? Y ahí hay unas pequeñas confusiones que me gustaría que por lo menos que las conversáramos o que quedaran claras en esta presentación. Así que, sin más, voy a empezar con esta presentación. Si bien los antecedentes se enfocan en Chile, ustedes se van a dar cuenta que estos antecedentes son comunes y muy coherentes a lo que está viviendo la realidad mundial. En todas las reformas, no solo en Chile, en Perú con su ley universitaria 30.220, en México, en Colombia, en las leyes, en los marcos regulatorios europeos además, se precisa, cierto, promover calidad y equidad en el acceso, fortaleciendo la autonomía institucional y el financiamiento inclusivo. Pero hay una cápite que también se explicita, que es enfocar y centrar nuestra docencia o la educación en el estudiante. Esa es la base de toda innovación, centrar la docencia en el estudiante, ¿ya? Por lo tanto, nosotros en Chile hemos tenido que enfrentar este cambio de paradigma junto con un acceso masivo a la educación superior a través de estudiantes que entran por gratuidad, que pertenece al 60% de las familias con menores ingresos. Pero
ese problema además se acrecenta porque en ciencias de la salud predomina un currículum muy flexneriano, con un fuerte enfoque tradicionalista de su docencia, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos otra realidad que a nivel de país, y yo sé que otros países lo comparten, hay una escasa valoración también pedagógica por la labor, por el rol docente, ¿ya? Y eso también, de alguna manera, se observa empíricamente en las carreras de ciencia de la salud. Por lo tanto, frente a este panorama que es compartido, tenemos grandes desafíos: transitar de un modelo educativo tradicional a enfoques más participativos, quebrar esa dependencia de la enseñanza expositiva, sobre todo en las facultades de medicina. Para eso hay una necesidad de invertir en desarrollo profesional docente, por eso estamos todos acá, sobre todo entendiendo lo que significa el aporte de las herramientas pedagógicas en la docencia. Tenemos también la necesidad de apoyar a los estudiantes. Ante este ingreso masivo e inclusivo, hay estudiantes que cuentan con muchas debilidades en su ingreso, no solamente a nivel disciplinar, sino también debilidades en técnicas de estudio, por ejemplo. Todo esto nos lleva a las famosas innovaciones curriculares, innovaciones de docencia, que no es más que una base de centrar estos aprendizajes en el estudiante. Y eso es lo que yo quiero mostrarles un poco: necesidad de explorar nuevas metodologías docentes, nuevas estrategias efectivas. Entonces, rápidamente, no me voy a detener mucho en esto, pero desde la teoría hay un cambio histórico-social de dejar la docencia tradicional, desde qué debo enseñar, hacia enfocarme en enfoques más integradores que tienen que ver mucho con las metas sociales, que es una docencia activa, en la cual ya no importa qué debo enseñar, sino más bien me debo preguntar qué deben aprender mis estudiantes. Y es en este modelo donde la metodología activa toma mucha fuerza, ¿ya? Las metodologías activas se definen como una parte importante de involucrar al estudiante en todas las actividades que el docente les pueda entregar, ¿ya? Y se basan en un modelo teórico de construcción del conocimiento. Y esta presentación está basada en un modelo particular que es el procesamiento de la información. Esa es la base de la que sustenta las metodologías activas, ¿ya? Y ese procesamiento de la información tiene que ver cómo nosotros manejamos las actividades para que tengan en el fondo impacto en la memoria del estudiante con todos los procesos de aprendizaje de un ser humano. Es decir, desde captar la atención, desde dar momentos para que los estudiantes codifiquen, elaboren esa información, y para que después puedan en el fondo retenerla y recuperarla, ¿ya? Por lo tanto, las metodologías activas tienen la base en cómo nosotros hacemos actividades para que el estudiante pueda mejorar, o sea, pueda de alguna manera activar esos procesos atencionales, elaborativos y de recuperación de la información. Yo no sé si ustedes, como docentes, ¿cierto?, como expertos en el área de educación, han escuchado el inicio, el desarrollo y el cierre de una clase. Es clásico que a los docentes de alguna manera les digan: usted tiene que iniciar. Y el docente, dentro de lo que puede hacer, dice: bueno, en el inicio me presento, en el desarrollo realizo mi clase y en el cierre, si es que alcanzo, les doy tarea. Bueno, pues eso es un mito, porque en realidad el inicio, desarrollo y cierre de una clase no es la estructura de la clase. Tiene que ver con las actividades que yo hago con el estudiante para que atienda, para que codifique y para que después retenga la información y la pueda recuperar. Entonces pasamos ahora al ámbito del estudiante. Estos conceptos de metodología activa nos llevan de alguna manera a pasar de un currículum centrado en contenidos a un currículum centrado en el aprendizaje. Y eso implica que de un estudiante pasivo yo tengo que pasar a un estudiante activo, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Un estudiante activo significa un alto involucramiento en las tareas, en que haga procesos que impacten en su memoria
y que esos procesos sean dinámicos, es decir, con varias alternativas y colaborativos entre sí. Y eso también está fundamentado, ¿cierto?, en un modelo que son las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, que tienen que ver según si esas estrategias son profundas, me va a permitir un aprendizaje duradero, ¿cierto?, lo que ustedes llaman significativo, un aprendizaje que no se pierde, o si es superficial, un aprendizaje que salen de la sala y se les olvida. ¿Por qué yo me estoy metiendo en una cosa tan pedagógica? Preguntarán ustedes. Porque ustedes están en un módulo de innovación y la base de la innovación es la actividad activa, ¿ya? No podemos generar innovaciones si no entendemos este concepto que es básico, pero que no todos son conscientes de esto. Entonces, las metodologías activas son técnicas, estrategias, métodos que el docente permite, ¿cierto?, convertir ese proceso que está enseñando en actividades que fomentan la participación activa de este estudiante, por lo tanto, tiene su protagonismo. Es él el que hace el resumen, es él el que hace el caso clínico, es él el que hace el análisis, es él, ustedes solamente son mediadores, dan las instrucciones adecuadas para que el estudiante haga y fuerce su pensamiento en hacer cosas. ¿Se fijan? Ese es el cambio de paradigma de lo que estamos nosotros enfrentando cuando nos hablan de innovaciones curriculares o innovaciones en la docencia. Dentro de todo esto, la lámina más importante para mí es esta. ¿Por qué? Porque estuve trabajando en estudio longitudinal durante 5 años para llegar a un número minúsculo que se los voy a mostrar después, ¿ya? 5 años que se reducen a 3 cifras. Dentro de la base de las metodologías activas se encuentran estos autores, Craig y Tulvin, desde 1975, cuando ellos empezaron a hacer experimentos con estudiantes, con personas, de cómo era más efectiva la retención, cómo operaba la memoria humana. Y ellos se dieron cuenta de algo que se perdió en el tiempo teóricamente. Ellos dijeron que la cantidad de elaboraciones, la cantidad de actividades que yo hago con el ser humano, con esa persona o con el estudiante, afecta e impacta mucho más la memoria que la duración de esa actividad. Es decir, esto da por tierra, hecha por tierra en el fondo, que vale más para la memoria humana. Muchas actividades cortitas son más eficientes para la memoria que una que dure todo un semestre, todo un mes, toda una semana o que dure todo el día. ¿Se entiende? Por lo tanto, la elaboración es el acto que el estudiante tiene de hacer algo, de construir algo con algo que ustedes le dan. Entonces aquí aparecen los mitos de la metodología activa. Ellos, estos teóricos que yo les acabo de mostrar, fueron los que fueron los referentes teóricos que acuñaron a estas elaboraciones las actividades activas. Pero como actividades activas es una frase cacofónica, su traducción a latinoamericana cambió a metodologías activas. Y como metodologías activas es un gran sombrero, se les acuñó a esas metodologías, grandes metodologías como ABP, estudios de caso, aprendizajes de proyecto, TBL, cuando son metodologías gigantes, largas en el tiempo, que ocupan unidades completas curriculares y que los docentes no se resisten a elaborarlas porque para ellos es perder demasiado contenido que es curricular que tienen que ellos trabajar. Y eso es un mito, porque ante esa conversión son actividades activas, duran 5 minutos. Son espacios elaborativos que uno les da de 5 minutos. Por lo tanto, son mitos que tienen que ser estas grandes metodologías activas para trabajar este proceso.
Es un mito que debe ser lúdico, es un mito que debe prescindir de lo expositivo y es un mito que debe utilizarse TICs para poder realizarla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos con un enfoque un poco equivocado. Si bien estas metodologías trabajan un montón de habilidades y competencias y son muy buenas, no son las únicas porque el constructo está mal pensado. Son actividades pequeñas, variadas, que se hacen en el día a día y que tienen un impacto más significativo en la memoria que estas grandes actividades, o sea, estas, perdón, grandes metodologías que por sí solas son muy buenas, pero van orientadas a otro camino, al desarrollo de otras habilidades. Quiero mostrarles un video de 2 minutos. No sé si el video me lo va a permitir. Voy a hacer la prueba, si no, ¿lo escuchan? Entonces vayamos más despacio y dirijámonos al desierto de Perfecto. Nevada, en donde mi amigo Apollo Robbins pondrá a prueba la capacidad de su cerebro para manejar la información que él les dé. Presten atención. Apolo colocará un conejo pequeño dentro de este bolo. Traten de seguirlo. Si pueden. ¿Lo vieron? Muy fácil, ¿verdad? Hagámoslo más difícil. El conejo, el bolo, traten de seguirlo. Si pueden. ¿Listos? ¿Tuvo su cerebro el tiempo para seguir el bolo correcto? Demos otro vistazo. ¿Listos? ¿Lo siguieron? Cuando se trata de tiempo y conejos, es fácil perder el rastro. Entonces, ¿por qué fue mucho más difícil mantener el rastro del conejo después que Apolo añadiera más bolos? Dicho de manera más sencilla, el cerebro no tuvo tiempo de procesar la gran cantidad de información que volaba por la pantalla. Computadoras con procesadores poderosos pueden manejar gran cantidad de información al mismo tiempo, permitiéndoles trabajar más rápido. Pero añadir más bolos a nuestro juego fue como una sobrecarga de información para ustedes. Y como el cerebro no es una computadora, no lo podía procesar al mismo tiempo. Es como si les lanzaran 10 segundos de información de una vez. Y entre más tiempo les lleve procesar lo que reciben, mayor es la probabilidad de fallar. Muy bien. Lo que trataba de explicarse en ese video es lo que yo ahora les explico acá. Cuando uno sienta a sus estudiantes 1 hora de exposición, ¿ya? El cerebro está traduciendo esa hora de información en más de 100.000 proposiciones lógicas. Cada ser humano entiende en base a su experiencia cosas distintas, tenemos representaciones distintas. Por lo tanto, cuando sale el estudiante de esa hora, inmediatamente solo el 80% de la información se pierde y solo el 20% retiene la información. Y en la medida que pasan los días, si el estudiante es un estudiante, un buen lector desde pequeñito, ¿cierto? Y tiene una atención sostenida, logra capturar 15% de esa información. Por lo tanto, nuestra bella clase de 1 hora se traduce a un 15% de efectividad. Entonces, no nos asombremos cuando los estudiantes van a reclamarnos y nos dicen que no entienden, no saben nada, porque finalmente esa clase es positiva, por muy bien hecha que se haga, ¿cierto? Tiene un 15%. Pero si esa clase yo la parcializo y hago alguna actividad activa, aumenta el trabajo de retención en un 50%. Si yo a la vez hago una conexión y transferencia afectiva, es decir, ese caso clínico ya no es de la señora Rosita, sino que es de mi mamá, una conexión afectiva,
se amplía la memoria, la retención, ¿cierto? En un 80% y eso está validado y esta presentación queda a la disposición de ustedes. Pueden buscarlos en los diferentes estudios. Por lo tanto, la clase tiene que tornarse cada 20 minutos, 25 minutos, el docente tiene que hacer un corte de un trabajo muy pequeño o simplemente dejarlos 2 minutos solos, que ellos en el fondo empiecen a hablar, que empiece, porque esos 2 minutos son suficientes para el que el cerebro empiece a procesar la información. Y este procesamiento, como ustedes saben, termina cuando el estudiante duerme. Por eso es tan importante que los estudiantes duerman sus 6 y 8 horas, porque son las horas necesarias para el cerebro para terminar de procesar la información. Lo más caótico que le puede pasar al estudiante en su proceso de memoria es que empiece a estudiar en las noches. Y eso es las horas catastróficas para poder retener efectivamente, no memorizar al pie de la letra, sino que procesar esa información y conectarla con lo que ya saben. Me voy a adelantar un poquito, me quedan muy poquitos minutos, pero las estrategias, ¿qué tiene que ver esto con la estrategia de aprendizaje? Que nosotros queremos que los estudiantes sepan estudiar, sepan planificar, sepan organizar su horario, sepan en el fondo hacer mapas conceptuales, un montón de estrategias para que les vaya bien en el fondo en su proceso, ¿cierto? De aprendizaje. Las estrategias también tuvieron una evolución en el tiempo, tanto así que actualmente se les considera planes de acción que se desarrollan de manera internada en cada individuo. Pero aquí viene lo curioso de todo este proceso. Las estrategias tienen que ver con los procesos de memoria, de adquirir, atender, codificar la información, recuperar y el recurso de apoyo. ¿Por qué les menciono esto? Porque el proceso es enseñanza-aprendizaje. La enseñanza tiene que ver con las actividades docentes y el aprendizaje con el estudiante. Estas dos cosas van unidas. Por lo tanto, me pregunté en este estudio cómo influye las metodologías activas en la estrategia de aprendizaje de los estudiantes y si eso tiene relación con el rendimiento académico. Hicimos un enfoque metodológico cuantitativo, una parte muy rigurosa cuantitativa y una cualitativa. Tuvimos 3 carreras de la salud que se le hizo un proceso longitudinal en el tiempo. Medimos las estrategias de aprendizaje de los estudiantes desde que llegan del colegio hasta que pasan el primer año, hasta que terminan el año completo. Y dejamos 2 carreras experimentales de la salud más una carrera control que no intervenimos. Si se fijan ustedes, el primer semestre no hubo ninguna intervención y en el segundo semestre pusimos a todos los docentes, y que yo valoro mucho, los pobres docentes, ¿cierto?, a empezar a hacer actividades activas en sus clases. ¿Qué se logró con eso? Se logró lo siguiente: la carrera control la dejamos solitas en todo el año, disminuyeron los minutos de interacción activas en todo ese semestre, es decir, empezaron en el primer semestre con 4.221 intervenciones con el estudiante. Imagínense lo que significó este estudio. Contar minuto a minuto las intervenciones del docente con su estudiante. Pero en el segundo semestre bajaron. En cambio, las experimentales aumentó las actividades activas considerablemente y de manera significativa. No así la clase presencial expositiva, que sigue siendo preponderante en esto, ¿ya? ¿Qué pasó con esto? Pasó que ante los modelos de regresión, ¿cierto?, en las estrategias de estudio, de alguna manera en la carrera control disminuyeron todas. Solo se mantuvo ante la rigurosidad los hábitos de estudio. Pero en las carreras 1 y 2 aumentaron las estrategias, todas aumentaron significativamente. Pero lo interesante de esto es que nosotros evaluamos con componentes principales todas las variables que teníamos controladas: las actividades pasivas del docente, las actividades positivas, las actividades activas, las estrategias superficiales de los estudiantes, las profundas. Y lógicamente nos dieron 2 variables que por sí solas tenían una varianza acumulada de un 70% y eso era suficiente para tomar decisiones al respecto. Una fue X, que era el rol docente, y la otra fue Y, perdón, que fue el rol estudiante.
Hasta acá no les he contado ninguna novedad, es lo más lógico que hay. Estamos frente a la actividad docente y actividad estudiante. Sin embargo, cuando nosotros hicimos la regresión que había pasado frente a todo este trabajo, que me disculpo porque en realidad es muy poquito tiempo que tengo para explicárselo, pero en resumidas cuentas, se identificó que para la actividad docente en el segundo semestre disminuyó. ¿Dónde disminuyó? En la carrera experimental 1 y en la carrera experimental 2, en contraste con lo que había pasado en la carrera control. ¿Qué pasó con la actividad del estudiante? Aumentó en el segundo semestre, donde aumentó en la experimental 1 y también mayormente en la experimental 2. Todos estos datos tremendamente significativos. Pero lo más importante es esto. ¿Qué pasó? Que la actividad, la interacción activa del docente aumenta 100 veces más las estrategias profundas del estudiante. ¿Dónde aumentó más? El experimental 1 y 2. ¿Qué significa eso? Que las actividades cortitas que hicieron los docentes aumentó significativamente y por mucho más de lo esperado las estrategias profundas del estudiante. Y eso se tradujo después en rendimiento. Si se fijan ustedes en naranjo, está el rendimiento de los estudiantes que tienen estrategias profundas, fíjense las notas, siempre están por debajo, y aquellos estudiantes que lograron estrategias profundas superaron en el fondo las notas de exhibición. Y eso evaluado con los ratios, ¿cierto? Da en el fondo, ¿cómo se dice? Las probabilidades son altísimas de que el estudiante que logre estrategias profundas van a tener buena nota. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que las actividades finalmente, de alguna manera, permiten un cambio en corto tiempo en los estudiantes y eso se refleja en las estrategias de aprendizaje. Yo quisiera solo compartir algunas cosas. Se hizo un análisis cualitativo con los estudiantes y me gustaría mostrarles que ellos identificaron que las estrategias activas les permitieron ser más activos, les permitieron colaborar. Ellos dicen, nos sirve para conocernos mejor y entender al otro y poder escucharnos y comunicarnos. Ellos identificaron que logran conexiones significativas, sobre todo cuando los problemas son reales, ¿ya? A pesar, decía el chico, que era un caso ficticio, es distinto la forma de abordar el caso cuando piensas que es tu mamá o tu hermano. Hicieron los docentes conexiones significativas entre ellos. Entonces encontraron que las experiencias eran novedosas, encontraron que les permitía hacer procesos reflexivos, ¿ya? Dice, perdón, que existía más tiempo para conversar, para analizar los datos. Y finalmente, incluso ellos, hasta el día de hoy, después de monitorear los 3 años, ellos aún recuerdan los ejemplos que trabajaron con sus estudiantes. Por lo tanto, es un aprendizaje que dura en el tiempo. Me voy a ir adelantando un poquito, esta presentación se las dejo a su disposición porque ya me avisaron que tengo el tiempo límite ya, pero algo importante es el desconcierto. El chico dice, para mí fue estresante tener que participar, estaba acostumbrado a estar sentado solo escuchando, para mí es más fácil y menos cansador. También es un reto para los estudiantes trabajar eso, ¿ya? Entonces, resumiendo, las estrategias de aprendizaje de los estudiantes evolucionan y son dependientes de las metodologías o las actividades activas del docente. O sea, no podemos exigirle a los estudiantes que traigan estrategias porque dependen de la interacción del estudiante, se movilizan, ¿ya? Las actividades docentes influyen en estas actividades. Los docentes logran, ojo con esto, no necesitan años y años de formación, logran modificar sus prácticas hacia enfoques más activos que impactan en la motivación y en la percepción de los estudiantes, facilitando un aprendizaje significativo, y esto se logra en corto tiempo. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Ya solo se necesita la motivación del docente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Williams, por esta excelente presentación, muy motivadora.
Y tenemos unos minutos para preguntas que hubiera del auditorio. Una o dos preguntas. El doctor Bucela creo que Hola, está pidiendo la palabra. Salvador, te escuchamos. que es muy interesante la exposición, de verdad, además de la velocidad que tuvo que hacerla, pero muy clara, muy precisa. En este momento, nosotros en la Universidad de Magallanes estamos haciendo un rediseño curricular que nos corresponde por tiempo que ya tiene la carrera. Por supuesto que estamos procurando modernizar toda esta actividad y una de las cosas, o sea, todo lo que es la parte curricular, modernizarla está muy basada en este principio flexneriano básico y una de las cosas que se tienen acá que no se tienen, creo que sobre todo en la parte de región metropolitana u otras zonas de Chile, es que tenemos muy pocos docentes. Los docentes que nos dan actividad o que nos prestan ayuda son docentes que no están formados, como en la mayoría de las universidades ya con tradición. No están formados en la parte de docencia, en la parte clínica son excelentes, brillantes, pues hay muchos subespecialistas. Pero la pregunta, porque es parte de lo que va en la propuesta que estamos haciendo, que es aumentar todo lo que es esto, vamos a llamar metodologías activas, que es como se le denomina pedagógicamente, pero, o sea, lo más que hemos llegado es a tratar de hacer que los casos clínicos pasen a ser parte de este caso activo, al meterlo como aprendizaje basado en problemas o un team-based learning, o sea, como usar el equipo, hacerlo multidisciplinario, es lo que estamos pensando. Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, para mí me suena muy difícil implementar estas metodologías en el campo clínico? O sea, con docentes que están con los chicos en el hospital, en el consultorio. Es muy difícil, doctor, por los tiempos. Por dos razones principalmente. Los tiempos y porque el foco de atención no se puede perder frente a el día a día que se vive en la clínica, porque vienen muchas patologías y muchas situaciones emergentes que el docente tiene que estar habilitado para poder aprovecharlas. No sé si me explico con lo que yo quiero decir. Aprovecharlas para generar, ¿cierto?, un aprendizaje efectivo con el estudiante. Por lo tanto, si usted implementa estas grandes metodologías, lo que va a hacer en el fondo es entorpecer ese proceso que más bien no es enseñar, sino es que los estudiantes transfieran. Estamos a otro nivel ahí, de transferencia. ¿Ya? El estudiante no va a conocer, porque eso ya tiene ese aprendizaje anterior. Lo que el estudiante va a transferir, por fin a poner prueba sus conocimientos frente a situaciones reales. Por lo tanto, personalmente, y esto es una responsabilidad mía, yo lo vería como algo más perjudicial, insertar metodologías de ese volumen en situaciones que son muy puntuales. Lo que sí hay estrategias. Hay un montón de estrategias que pueden facilitar y pueden volverse activas. Así que, doctor Salvador, yo no sé si usted lo dejo más tranquilo, pero por favor piense en esa decisión, por favor, porque en el fondo yo ya lo mostré con esta presentación. Las actividades activas son cortas, precisas, que van directo a, en el fondo, el objetivo de esa. Y por eso lo más importante en el campo clínico es la planificación. Y planificación no me refiero a que el docente haga hojas y hojas de todo, no, sino que una ruta de aprendizaje en que él sepa que si yo no tengo A y me viene un paciente B, al paciente B yo le voy a sacar el mayor provecho porque estoy dentro de esta lógica de aprendizaje, ¿ya? Pero yo considero que de verdad sería un error forzar, porque hemos visto también en otras universidades que han cambiado sus currículum completos a metodologías y ahora están de vuelta, ¿ya? Así que en campo clínico, no. Excelente dato. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá hay una segunda y última pregunta que está en el chat y le voy a dar lectura. Doctor Martín Albán, de Perú, pregunta, ¿estas interacciones con los alumnos tienen que ser con todas en un aula, con todos en un aula? Es decir, uno tiene 45 alumnos en el aula, entonces probablemente
¿Cuántas recomienda usted que podrían ser las Ah, que motiven al perfecto. O alumnado? sea, se sabe que en una clase de, por ejemplo, 1 hora o 45 minutos, al menos 2 espacios de 3 minutos, ya, sin tener que hacer nada, no sé si me explico, ya es suficiente para darle tiempo a la memoria para procesar la información, sin decir nada. Incluso yo les puedo compartir un estudio bien interesante en el cual hacen ese experimento. Tienen 2 clases de 100 alumnos en los cuales, ¿cierto? Un docente expone 45 minutos ininterrumpidamente y en el otro el docente les hace 2 pausas y les aplican una prueba inmediatamente y justamente los estudiantes que de alguna manera tuvieron esas pausas contestaron mucho mejor o retuvieron mucho mejor la información que los otros que se tiraron de una con los 45 puntos. Entonces, no quiero en el fondo que ustedes se esfuercen a hacer actividades obligadas, sino que lo importante es parcelar, fragmentar esa información que le estamos entregando. Ahora, si esa información dentro de esa hora, esos 45 minutos, podemos hacerles una actividad corta en la cual ellos puedan hacer un resumen, puedan hacer una tabla, pueden hacer algo, eso aumenta considerablemente la memoria también, ¿ya? Yo lo que los invito no es forzarlos, los invito a que intenten, a que sus docentes intenten de hacer y ellos mismos, si estamos hablando de investigación en docencia, la investigación es la misma. Ellos vayan viendo sobre sus prácticas cómo va funcionando esto. Y ellos mismos se van a dar cuenta que esto funciona. Excelente. Eh, Muchísimas gracias entonces, doctora Carolina Williams. He disfrutado mucho escuchándola. Espero que tengamos otra ocasión también para dialogar con usted nuevamente y tenerla en No, el yo, curso. yo feliz y de verdad tienen mi completa colaboración quienes ustedes quieran en el fondo, más investigación o más apoyo, de repente unos tips, yo de manera incondicional yo los apoyo. A mí me gusta en el fondo que esta docencia, yo creo en la academia y la academia es compartir conocimientos con otros que lo requieren y lo necesitan. Así que muchas Excelente. gracias por la invitación, ha sido un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro.